de esta Tlahupan aquí en nuestro país. Es una alegría inmensa porque sabemos que desde República Dominicana podemos hacer grandes cosas en favor de los jóvenes de la tercera edad, porque yo digo que siempre son jóvenes, no hay ancianos, es una actitud mental, aunque físicamente también por los años uno lleva el peso de los años, pero siempre decimos que tenemos que mantenernos jóvenes aún en la tercera edad, pero juventud siempre. Es una alegría también que José Gómez haya sido designado presidente de esta institución tan importante para los trabajadores ya de la tercera edad. Y alegría, ¿por qué? Porque sabemos que José Gómez es un hombre laborioso, un hombre dedicado, un hombre que a través del tiempo ha demostrado que puede hacer cosas importantes en favor de los trabajadores. Ya lo hizo una vez como secretario general de la CAS, ya lo hizo otra vez como fundador de nuestra confederación y lo hizo en Europa cuando se dedicó al trabajo de la Federación de la Alimentación, y ahora con esta nueva misión que ya en sus años ya de tercera edad hemos encomendado los pensionados de República Dominicana, del Caribe y de América Latina en un congreso que ha sido electo como presidente de esta institución. Y estamos convencidos de que José Gómez va a hacer una gran labor. Y por eso nos alegramos mucho de esta actividad de esta tarde, donde un grupo de amigos hemos decidido venir a acompañarle en esta inauguración de esta oficina, acompañado con Bonita Pichardo, que fue una dirigente de la Federación Textil en una época, y una dirigente de la CAF en la Federación de Santiago, y que ahora se dedica al pincel, a la pintura. Es decir, que nosotros nos alegramos mucho de tener también aquí los cuadros que ella ha pintado de Florinda Muñoz Soriano, Mamatingo, que es parte importante de esta exposición de esta tarde. Así es que nosotros le agradecemos a cada uno de ustedes su participación en este humilde acto sencillo, pero de una gran significación, donde nos encontramos 3 secretarios generales de la casa. O sea, de los 5 secretarios generales que ha tenido la Confederación en sus 50 años, tenemos a Henry Molina, que fue su segundo secretario general, después de 2 o 3 periodos, compañero José Gómez, y después otro periodo estuve yo, y faltaron 2 compañeros exsecretarios generales de nuestra confederación, Fernando Guante, que no está acá, fue ya en el 81-83, y el compañero Jesús Cabinero Morcero, que en paz descanse, que fue nuestro primero secretario general. Es decir, que estamos acá 3 secretarios generales de la institución, lo que quiere decir que esta organización de pensionados de América Latina va a tener indudablemente pensionados de cierta categoría, porque cuando hablamos de Henry Molina, estamos hablando de uno de los líderes más importantes históricamente que ha tenido la casa, y como Gabriel del Río dice que no está pensionado, pero es verdad, estoy pensionado también. Entonces, tengo que decir que no estoy pensionado porque no hablo de la Secretaría General de la Casa, pero indudablemente que estoy pensionado aquí en República Dominicana y estoy pensionado en Curazao también, por los años que trabajé en Curazao. Lo que quiere decir que tengo 2 pensiones, no solamente una vez pensionado, sino doblemente pensionado. Así es que esta institución vas a tener, a mí no me cabe la menor duda, un repunte extraordinario desde República Dominicana para tratar de lograr, conquistar, reorganizar, reactivar esta importante organización de jubilados, pensionados, envejecientes que recientemente en Curazao encargó al compañero José, con el apoyo de la CAS y con el apoyo del reverendo López y el apoyo de los que participaron en ese congreso, va a tener un repunte en América Latina importante.
y un repunte también aquí en República Dominicana, porque estamos hablando de una persona de alta confiabilidad, una persona de alto prestigio y de alta dedicación, como ha sido históricamente el compañero José Gómez. Y eso nos da a nosotros la seguridad, la certeza de que juntos vamos a hacer una gran organización en América Latina y que en República Dominicana vamos a trabajar de una forma más desahogada, si se quiere, porque tenemos a José aquí con nosotros. Y cuando usted tiene una oficina de pensionados de toda América Latina aquí en el país, con una persona con la capacidad, la entrega, la dedicación de José Gómez, nadie puede dudar de que va a ser exitosa. Entonces, en ese sentido, tenemos que darle también gracias a Dios por esa oportunidad de tener a José Gómez dirigiendo esta institución y de tenerla aquí en nuestro país. Así que nosotros también le vamos a dar calor a José, le vamos a ayudar en todo lo que podamos y, indudablemente, cuando yo deje la Secretaría General, si todavía estoy en salud y estoy vivo, ya haré vida activa en los pensionados. Ahora no hago vida activa en los pensionados porque estoy como, entre comillas, activo, ¿no? Pero indudablemente que si tengo salud y tengo vida, al terminar mi vida útil en lo que es la Confederación como secretario general, indudablemente que pasaré a militar en la acción de los pensionados, porque ya esa es la parte última de mi vida para dedicarle al mundo del trabajo. Y hay que entender que aquí en República Dominicana, una gran parte de pensionados tenemos que seguir trabajando activamente para poder vivir. No es como en Europa, usted recibe una pensión y usted se va a disfrutar de su pensión, aunque ahora la están recortando por muchos sitios, pero de todos modos sigue siendo una pensión que le permita vivir con dignidad. Aquí en República Dominicana, la mayoría de los pensionados que recibimos pensiones de 5.200 pesos, tenemos que seguir trabajando hasta que Dios nos dé la salud y nos dé la capacidad de trabajar para poder seguir viviendo, porque con 7.200 pesos aquí nadie vive en nuestro país. A mí no me alcanza ni siquiera para pagar la electricidad cada mes. Entonces, en ese sentido, estamos obligados, la mayoría de los pensionados, a seguir haciendo vida activa para poder subsistir, porque lamentablemente la gran mayoría no goza de una pensión decente, una pensión digna que le permita vivir con dignidad a la mayoría de los pensionados dominicanos. Y en esa condición me encuentro yo como pensionado, que tengo que seguir viviendo hasta que Dios me permita la salud para poder continuar mi trabajo. Así es que nos alegramos todos la presencia de cada uno de ustedes, le agradecemos sinceramente esta participación, este núcleo de pensionados, de amigos, de dirigentes que nos han querido acompañar, y realmente agradecemos a Dios una vez más por José Gómez haber tomado la dirección de esta organización de pensionados de América Latina y del Caribe, y deseémosles los mayores y los mejores de los éxitos en esa nueva función que le hemos encomendado ya en los años últimos de José. Tenga mucha salud, mucha vida, para que pueda continuar haciendo este trabajo, no solamente en este periodo, sino que pueda seguirla caminando hasta que esta institución sea en toda América Latina fuerte, reconocida, y que pueda estar en servicio de los trabajadores. Finalmente quiero decirle que estoy seguro de los servicios que José Gómez se va a idear, va a inventar para poder ayudar a los pensionados. Uno de nuestros grandes problemas de los pensionados en nuestro país es que los servicios son limitados, están muy limitados, y hay que crear una cantidad de servicios como son casa para los envejecientes, casa deporte para los envejecientes, hay que inventarse turismo social para los envejecientes. Ustedes me dirán, bueno, porque con los dinero que ganan los envejecientes no da para muchas cosas, pero hay que ver cómo se pueden hacer acciones, actividades culturales y recreativas para que los pensionados podamos tener una vida más placentera en los últimos años y no una vida tan limitada como la que tenemos actualmente, que lamentablemente no podemos hacer cosas como hacen en otros países para que los pensionados puedan tener una mejor disponibilidad. Pero de todos modos hay que hacer el esfuerzo, y estoy seguro que esta organización
latinoamericana y del Caribe, en manos de José Gómez, vas a hacer muchas cosas importantes para los pensionados de nuestro país y en toda América Latina. Así que, compañero José, muchos éxitos en estas nuevas funciones y muchas bendiciones, y que esta oficina sea para bien de todos los pensionados de la República Dominicana y de todo el Caribe y de América Latina. Mucho éxito. Tengo